El día de hoy vamos a hablar acerca de el análisis de puentes en voladizos sucesivos o con el método de construcción de Free Cantilever Method, FCM. Vamos a ver una pequeña introducción a ese tipo de puentes. Luego vamos a ver algunas de las funciones para modelar utilizando el MIDA Civil, las funciones de control de análisis y luego los diferentes resultados. Dentro de la introducción, los puentes embolados sucesivos son un tipo de puentes como este, en donde son básicamente construidos con sección cajón postensadas, como las que ustedes ven acá, y son generalmente utilizados en un terreno en donde hay obstáculos como ríos, caminos, arroyos que están por debajo del puente, a los cuales representa una dificultad en la parte de lo que es la instalación y la construcción del mismo. Este tipo de puentes usualmente se utiliza cuando tenemos luces grandes y típicamente van acompañados de pilas grandes, relativamente grandes o altas. Este tipo de puentes, debido a que son construidos con cantilevers balanceados, muchas veces se les llama puentes balanceados en vez de volados sucesivos. En el día de hoy vamos a modelar un tipo de un puente como este, de 300 metros de longitud, el cual va a contar con 3 claros continuos en doble voladizo, como ustedes ven acá, y va a ser un puente recto. Y aquí están las dimensiones del mismo. Vamos a tener 2 claros de 85 metros y uno de 130 metros. Para la construcción o para el modelado de este puente también vamos a tomar en consideración el carro de avance, el cual va a tener una carga de 80 toneladas y una excentricidad de 2.5 metros, como ustedes ven acá. Este carro de avance se utiliza para el proceso constructivo en cada una de cada uno de los segmentos en los cuales se va postensando cada uno de ellos. Dentro de las funciones de modelado en el MIDA Civil, que es nuestro software de puentes, tenemos 2 procedimientos por los cuales podemos hacer este tipo de puentes. Tenemos el procedimiento general, en donde podemos hacer el modelado basado en las funciones de modelado de elementos finitos que tenemos disponibles en el programa, o también podemos utilizar los wizards que tenemos disponibles en el MIDA Civil. En el día de hoy vamos a utilizar el wizard de FCM, que es el Free Cantilever Method, el puente de voladizos sucesivos, para generar la estructura que ya les mostré en la diapositiva anterior. Esta va a ser la secuencia de construcción del puente que vamos a realizar el día de hoy. El mismo va, como ustedes ven acá, primero se van a alzar las pilas y luego se va a proceder a realizar el proceso del postensado utilizando el método de voladizos sucesivos. Como ya les mencioné, vamos a estar utilizando el wizard en el programa y para esto primero lo que vamos a hacer es que vamos a definir algunas propiedades de secciones como también materiales que vamos a utilizar. Este es el programa MIDA Civil. Si ustedes ven acá tenemos el menú principal en donde todas las especificaciones relacionadas a cada una de las funciones están enlistadas en forma de pestañas, como ven acá. Y si por ejemplo ustedes quieren enfocarse en algún tipo de función, por ejemplo las cargas, ustedes pueden sencillamente ir a la pestaña de cargas y ver todas las funciones de carga que están disponibles en el programa. Lo mismo también pueden accesar al menú haciendo clic derecho sobre la ventana de modelo y ahí pueden acceder a las diferentes funciones que están disponibles en el programa. Aquí tenemos algo que se llama WorkTree. Aquí se van a ir enlistando cada una de las propiedades que vayamos asignando al modelo. Y acá tenemos la ventana de mensaje en donde el programa se va a comunicar con nosotros. Si hay algún problema en el modelo o antes de correr o después de correr o durante la ejecución del programa,
En la ventana de modelos nos va a indicar cuáles son las funciones y cuáles son los problemas que están ocurriendo en el modelo. En esta parte de abajo tenemos las unidades que podemos cambiar en cualquier momento, antes, durante o después de modelar. Y aquí tenemos las diferentes vistas disponibles para generar o para visualizar el modelo que tengamos generado. En este caso lo que vamos a hacer es que vamos a proceder a definir las propiedades de los materiales, y estas propiedades las podemos definir de diferentes formas. En este caso voy a utilizar toneladas y metros para generar la estructura, pero como les mencioné, ustedes en cualquier momento pueden cambiar esas funciones o estas unidades, perdón. Para generar las propiedades de los materiales, puedo ir a la pestaña de propiedades y empezar a definir las propiedades de los materiales acá. Para esto voy a utilizar la base de datos de concreto para las pilas y el concreto para los cajones, y voy a también definir el acero para los tendones. Entonces primero voy a definir un concreto de grado 4000. Como ustedes ven acá, utilizo la ASTM como referencia, y desde la base de datos puedo definir el ASTM. Aquí automáticamente las propiedades se cargan desde la base de datos. Puedo aplicar, y al aplicar ustedes pueden ver que está generado en la lista y también en el workstream. Luego de esto voy a definir un grado 5000 y luego procedo a hacer clic en OK. Aquí están dos de los materiales. Luego voy a generar el material para los tendones. Será un material definido por el usuario, y este va a tener un módulo de elasticidad el Poisson's Ratio, un coeficiente térmico que ya tengo en estas propiedades de materiales, y una densidad. Aquí ustedes tienen la facilidad de definir las propiedades de sus materiales, y en este caso puedo hacer clic en Name para nombrar este material del tendón y luego procedo a hacer clic en OK. Luego de esto lo que voy a hacer es que voy a definir las propiedades de la sección de las pilas, y para esto paso directamente a la pestaña de sección. Aquí voy a agregar una sección en donde voy a tener una tabla como esta. Aquí tenemos, bueno, base de datos de todas las secciones que tenemos disponibles, como son las secciones típicas de ISC, también las secciones sólidas. Tenemos secciones de acero, concreto reforzado con acero, como las que ven acá. Manejamos también lo que son secciones cajón, que son las que vamos a utilizar el día de hoy. Y también manejamos lo que son secciones compuestas, como las que ven acá. En este caso, para las pilas voy a utilizar una sección de rectángulo sólido. Y voy a definir las dimensiones por el usuario, acá. Con ayuda de este diagrama yo puedo definir las propiedades. Aquí puedo definir la altura y la base, y luego procedo a hacer clic en OK. Aquí se van listando, como ven, cada una de esas propiedades. Luego de esto lo que voy a proceder a hacer es que voy a ir al wizard para generar estas propiedades. Si ustedes ven acá, este es el wizard de FCM, el cual tiene diferentes opciones para definir las propiedades del puente que vamos a generar. Si vamos a la pestaña principal, o si ustedes ven acá, tenemos tres pestañas. Tenemos la pestaña de modelo, en donde vamos a definir la longitud y el tamaño de los segmentos. Luego tenemos la pestaña de secciones, en donde vamos a definir las propiedades de las secciones de los cajones. Y luego tenemos la pestaña de los tendones, en donde vamos a definir las propiedades de los tendones que vamos a utilizar para el posensado.
En este caso lo que vamos a hacer es que vamos a ir definiendo las propiedades de los materiales y también las propiedades de las secciones que vamos a utilizar. En este lado vamos a, en el Pier Section, definimos la sección del pilar. En el Stage Duration vamos a definir la duración de cada una de las etapas constructivas. Y en el método vamos a definir si tenemos, si vamos a usar in situ o vamos a utilizar secciones prefabricadas. También tenemos en este lado lo que es el número de pilares que vamos a utilizar. Tenemos la función de definir un radio, que sería esta de acá. En el caso de que tengamos un puente curvo, podemos definir acá el radio del puente. Y en este lado definimos las propiedades del pilar. Aquí definimos las propiedades y también podemos definir lo que serían los diafragmas sobre pila o las secciones sobre pila que vamos a utilizar en el modelo. Entonces vamos a pasar al programa para ir definiendo cada una de esas propiedades. Aquí tenemos en el MIA Civil diferentes tipos de wizards que podemos utilizar. Como ven acá tenemos wizards para puentes de cables, puentes atirantados, wizards para puentes segmentales con diferentes métodos constructivos, y también tenemos wizards para puentes básicos como son los box culvert o los puentes alcantarilla, los puentes de losa, y también tenemos wizards para puentes de acero, de vigas de acero compuestas. En este caso vamos a utilizar el wizard de Free Cantilever Method o FCM y vamos a comenzar a definir las propiedades de la sección. En este caso lo que vamos a hacer es que vamos a agregar para las vigas, vamos a agregar un concreto de grado 5000 y para los pilares vamos a agregar un concreto de grado 4000. En este caso vamos a utilizar dos pilares como los que ustedes vieron en el diagrama, y vamos a utilizar también vamos a utilizar una duración de 12 días para cada una de las etapas constructivas. Aquí vamos a utilizar para la sección, vamos a utilizar la sección de pila que yo definí anteriormente, y el método va a ser Cast in Place. Luego de esto vamos a definir las propiedades de la sección sobre pila en este lado de acá. Si ustedes ven acá tenemos las dimensiones o la referencia para realizar las dimensiones o asignar las dimensiones de la sección sobre pila, que sería el PT de Pier Table, y el B sería la sección de la base. Aquí vamos a definir estas propiedades, serían 14 metros y 6 metros. También tenemos las secciones del Key Segment, o esas son las secciones finales que se utilizan para realizar este tipo de puentes, en donde también podemos definir la dimensión o la longitud de cada uno de estos segmentos. Tenemos el K1 o el K2. Aquí podemos definir esas propiedades, y así lo que va a hacer el programa es que va a ir generando cada uno de estos elementos con esta longitud especificada. Luego de esto definimos las propiedades de los pilares, y este va a tener una altura de 40 metros en este caso. Como les mencioné, usualmente ese tipo de puentes tiene unos pilares relativamente grandes, y vamos a utilizar un espaciamiento entre ellos. Vamos a utilizar dos pilares para cada uno de los apoyos, y vamos a utilizar o a definir un espaciamiento de 4.2 metros entre cada uno. Con ayuda del diagrama ustedes pueden ver este parámetro C, lo pueden definir acá. En el caso de que ustedes utilicen solamente un pilar, simplemente pueden escribir 0 acá, y con eso solamente se le va a generar un pilar. Luego de esto vamos a definir la parte de FSM, que sería el Full Staging Method. Este método es cuando tenemos los apoyos, ya sea con andamios, en donde usualmente en este tipo de puentes es antes de llegar al apoyo. En el caso de que ustedes lo tengan, lo puede definir acá. Aquí podemos definir el tamaño de cada uno de los segmentos, como ven acá, y podemos definir separando, si en el caso de que tengamos tamaños o longitudes diferentes, podemos separar con coma cada una de estas longitudes,
O también en el caso de que tengamos varias longitudes o varios segmentos con igual longitud, podemos decirle al programa que, por ejemplo, en este caso nos modele 4 segmentos a una longitud de 4.25 metros. Lo mismo hacemos con la parte de la R, que sería la parte de la derecha. La parte de L sería la parte de la izquierda. Luego de esto vamos a definir la longitud de los segmentos en lo que serían en sí los volados sucesivos. Aquí tenemos lo que sería la parte de Zone 1 o del Zone 2, en donde nosotros podemos decirle al programa que para cada una de las zonas nos modele unos elementos con tal longitud. Luego de esto le vamos a proceder a definir lo que serían las funciones del peer table. Aquí muchas veces cuando tenemos este tipo de puentes, nosotros no necesariamente tenemos que modelar o asignar estas propiedades o activar, o el método constructivo no necesariamente tienen que ser iguales las dos pilas, y para eso nosotros tenemos una función llamada peer table placing, en donde nosotros podemos indicarle al programa en qué día se va a activar cada una de las pilas. Si por ejemplo en este puente que tiene 2 pilas, nosotros vamos a comenzar a construir la primera y luego tenemos que la construcción de la segunda va a ser 60 días después. Esto va a causar una diferencia entre los desplazamientos entre cada una de las pilas, ya que la madurez de los materiales no va a ser igual. Entonces, con esta función tenemos la opción de definir cuál sería el día o cuál sería el real método constructivo para cada una de las pilas, al igual que cada uno de los elementos. En este caso vamos a definir 60 días para la pila número 2, que sería el peer table 2. Lo definimos y luego hacemos clic en OK. Aquí vamos viendo cada una de las opciones relacionadas al wizard. Si tenemos acá lo que sería la opción del peer table, en donde ustedes pueden definir la sección sobre los apoyos, la sección sobre pila, y ustedes pueden definir si están utilizando un diagrama o un diafragma, perdón, o están utilizando un diafragma doble, y también los diferentes parámetros asociados con estos peer tables o vigas sobre pila. También, como ustedes ven acá, pueden definir la longitud de los segmentos del key segment, como les mencioné hace un rato. Y acá también pueden definir la parte de que no está en voladizo, la parte izquierda y derecha. Y pueden definir acá cada una de esas opciones para la longitud de los segmentos. Si ustedes tienen perfiles diferentes, dígase si ustedes tienen una variación en la sección del perfil, ustedes sencillamente pueden indicarle al programa, en el caso de que ustedes tengan varios voladizos, no solamente 2 como es este caso, sino si tienen un puente con más luces, ustedes le pueden indicar al programa con la opción avanzada que ven acá, ustedes le pueden indicar al programa cuál es la variación entre cada uno de los pilares. Luego de esto, ustedes pueden, como les mencioné, ustedes pueden indicar al programa cuál sería la fecha exacta de construcción de cada uno de los segmentos y también de cada uno de los pilares. Entonces, para eso yo utilicé la opción de Peer Table para así indicarle al programa que el pilar número 2 se va a construir o se va a iniciar la construcción en el día número 60. Como ustedes ven acá, este sería el proceso constructivo, el calendario de construcción de este puente. Y aquí ustedes pueden ver la diferencia en la generación de los pilares. Estas serían cada una de las etapas constructivas. Y ahí sucesivamente se va mostrando cómo es la generación de cada uno de ellos, hasta llegar al key segment.
Ustedes también pueden definir lo que sería la edad de activación de cada uno de los elementos. Por ejemplo, si la edad donde ustedes quieran que el programa tome los elementos como parte estructural, ustedes le indican al programa cuál sería la edad en cada una de las etapas constructivas para cada uno de los elementos. Como ustedes saben, el MIDAS Civil puede tomar en consideración la fuerza de compresión del concreto como también los efectos de fluencia y retracción. Entonces esto, la fecha de madurez o la madurez de estos materiales van a influir en lo que sería el comportamiento del puente, ya sean deformaciones o momentos generados. Entonces podemos con exactitud indicarle al programa cuál es la edad de cada uno de los elementos modelados. Aquí ustedes pueden indicarle al programa que para la parte, por ejemplo, la parte de FSM, ustedes van a indicarle que, o le pueden indicar cuál es la madurez o cuál es la edad en la etapa constructiva en la cual se está generando. Aquí vamos a indicarle la edad de 10 días para el Key Segment, 15 días para la viga sobre pila y para los segmentos le vamos a indicar 5 días. Y el pilar va a tener una edad de 100 días. Esta es la edad inicial en la cual cada uno de los miembros es activado en cada una de las etapas constructivas. Luego de esto lo que vamos a hacer es que vamos a definir las propiedades de la sección. Para definir las propiedades de la sección en el MIDAS Civil tenemos varias opciones. Nosotros podemos definir una sección utilizando la sección que viene con el wizard, que es la sección que viene por defecto, que sería esta de acá, este diagrama, y utilizar las dimensiones que están en este lado con ayuda de este diagrama. O también podemos utilizar o modelar las secciones utilizando una sección definida por el usuario desde la pestaña de secciones en el menú principal. Entonces tenemos la opción de tipo 1, que sería este tipo de sección, o el tipo 2, el cual sería desde la base de datos o definida por el usuario. También tenemos la función de incluir la carga del concreto húmedo y tenemos también la función de incluir el carro de avance. Como yo les mencioné anteriormente, vamos a tomar en consideración esto y con el wizard nosotros podemos asignar este carro de avance a cada una de las etapas constructivas. Para esto vamos a la pestaña de secciones y vamos a definir cada una de las secciones con ayuda de este diagrama. Si ustedes ven acá, si ustedes pueden seleccionar el tipo 1, en donde vamos a utilizar el diagrama, o el tipo 2, donde podemos obtener una sección desde la base de datos. En este caso vamos a utilizar el tipo 1 y vamos a definir las propiedades de las secciones o de la sección utilizando el diagrama como ven acá. 0.26. Aquí ustedes van a ir definiendo cada una de estas secciones o de cada una de las dimensiones de la sección, dependiendo de de cómo sea su sección. Luego de esto vamos a definir la carga del carro de avance con la excentricidad. Como les mencioné, es una carga de 80 toneladas con una excentricidad de 2.5 metros. Y aquí ustedes pueden ver la variación. Si van a la opción de Drawing, ustedes pueden ver la variación que va a haber en el puente. La variación de la sección acá. Luego de esto vamos a pasar a la pestaña de tendón, en donde vamos a definir las propiedades de los tendones. Nosotros podemos utilizar la definición de las propiedades de los tendones en el caso de que utilicemos el tendón el modelo tipo 1. Nosotros podemos utilizar o generar las propiedades de los tendones utilizando este diagrama con estas dimensiones.
Aquí podemos localizar cada uno de los tendones y también podemos indicar al programa el número de tendones que vamos a utilizar, el número de anclajes o la posición de anclaje de los tendones. Y para esto lo que vamos a hacer es que vamos a ir al programa, pasamos a la pestaña de tendones y aquí vamos a primero definir lo que serían las propiedades o la posición de cada uno de los tendones, luego el número de tendones y luego vamos a definir el material y las propiedades en sí de los tendones que vamos a utilizar. Aquí con ayuda del diagrama ustedes pueden ir definiendo cada posición de los tendones. Pueden definir el número acá de los tendones. Si ustedes ven en el diagrama, ustedes pueden visualizar que para N1 vamos a utilizar 7 tendones, N2 vamos a utilizar 3, esa sería la posición de cada uno de ellos. Son posiciones típicas de tendones. Si ustedes quieren modificar estas posiciones, ustedes lo pueden hacer manualmente también. Luego de esto lo que vamos a hacer es que vamos a definir las propiedades de los tendones. Para esto, si ustedes ven acá, ahora mismo no tenemos ninguna propiedad definida, pero podemos hacer clic en este cajón y definir cada uno de ellos. Tenemos la propiedad del tendón superior. Tenemos la facilidad en el MIDA Civil de generar pretensado y posttensado y tendones externos, como ven acá. Otros programas solamente manejan uno de ellos. Nosotros podemos manejar pretensado y posttensado. En este caso vamos a utilizar un posttensado y vamos a utilizar el material definido por el usuario del tendón que definimos anteriormente. Vamos a definir el área del tendón, podemos definirla manualmente o también podemos hacer clic en este cajón e indicarle al programa el número de torones que vamos a utilizar y el diámetro de los mismos. Hacemos clic en OK y el programa automáticamente calcula el área. Vamos a definir el diámetro del ducto y vamos a definir el coeficiente de relajación. Tenemos una base de datos donde podemos definir el coeficiente de relajación. Próximamente vamos a tener la definición del coeficiente por el usuario. Así el usuario puede definir manualmente cuál sería el coeficiente de relajación que quiere utilizar. Mientras tenemos diferentes códigos, en este caso sería el CBFIP, que es un código internacional. Y aquí definimos los factores de curvatura, de fricción. Esto va a depender de los tendones que ustedes vayan a utilizar. Luego de esto, hacemos clic en OK y vamos a definir los tendones de la parte inferior. Utilizamos tendones posttensados, le asignamos el material de tendón, le agregamos el área. Y luego de esto vamos a definir el diámetro del ducto, el coeficiente de relajación y las propiedades de fricción. Luego de esto cerramos acá y le vamos a asignar cada una de estas propiedades a los tendones. Luego de esto vamos a definir el esfuerzo del jacking o del tensado que le vamos a aplicar a los tendones. Sería el estrés último de cada uno de ellos que definimos anteriormente. Y luego de esto lo que vamos a hacer es que vamos a definir el número de tendones de anclaje. En la parte superior podemos indicarle al programa cuál es el número de anclajes que vamos a tener para cada uno de los segmentos, como ven acá. Y en la parte inferior también ustedes tienen la opción de definir cada uno de estos anclajes. Luego de esto lo que vamos a hacer es que vamos a definir el grouting. Ustedes tienen la opción de decirle al programa que en cada una de las etapas le aplique el grouting,
o que lo aplique en pasos diferentes. Entonces, para cada una de las etapas, si ustedes le indican uno, el grouting se va a aplicar en la siguiente etapa luego de ser tensado el concreto. Luego de esto podemos guardar este wizard. En el caso que ustedes quieran guardarlo, lo pueden guardar. O simplemente podemos hacer clic en OK y esperar que el programa genere todo el wizard completo. Aquí ustedes pueden ver el wizard generó las secciones, como también generó todo el puente. Y si ven en este lado, tenemos lo que serían las cargas aplicadas por el wizard. Tenemos el peso propio, las cargas de tensado, las cargas nodales para cada una de las etapas constructivas. Y si queremos visualizar cada una de las etapas, las podemos visualizar acá. Etapa 1, 2, 3, con el carro de avance que definimos y el momento generado por ese carro de avance. También tenemos las propiedades de los tendones. Aquí podemos visualizar cada uno de ellos. Como ven acá, sobre el puente. Si vamos a Display. Y aquí podemos revisar cada una de las etapas. Nosotros en la primera etapa vamos a hacer el carro, a colar la parte de las pilas. Tenemos el carro de colado. Luego desde la etapa 2 a la 13 se van a ir construyendo los segmentos. En la etapa 14 se van a construir los key segments de los extremos. Y en la etapa 16 ya se va a construir el segmento clave, que sería el último, como ven acá. Esto lo podemos visualizar en cada uno de los segmentos o cada una de las etapas constructivas, como ven acá. Y todo esto fue generado por el wizard. Vamos a correr este modelo para así pasar a la parte de los resultados. Para correr el modelo podemos hacer clic en Perform Analysis, que es este botón de acá, o presionar la tecla F5. Ya dentro de las... Este es uno de los métodos para generar este tipo de puentes. Tenemos varias formas de hacerlo, como les mencioné. Y yo les voy a hablar ahora acerca de algunas de las funciones que tenemos disponibles en el MIA Civil. Podemos utilizar secciones PSC, que sería Pre-Stressed Concrete, definidas por el usuario. Nosotros podemos importar secciones desde AutoCAD o también podemos modelarla utilizando la función del Sectional Property Calculator. El programa puede calcular las propiedades de las secciones que importemos desde AutoCAD. Y para eso sencillamente vamos a la función de Section Property Calculator, definimos la geometría, la generamos y luego la importamos en el MIA Civil. Aquí este modelo ya corrió, 21 segundos para correr. Y en el caso de que nosotros, por ejemplo, queramos utilizar una sección que no sea de la base de datos, podemos utilizar esta función de Sectional Property Calculator, en donde podemos importar, le indicamos al programa las dimensiones, podemos importar las secciones utilizando un archivo en DXF. Con eso el programa calcula las propiedades de la sección y luego lo pueden utilizar en el modelo. Estas secciones, como ustedes saben, pueden ser también definidas con peralte variable. Y hay dos maneras en el MIA Civil para modelar este tipo de secciones. Tenemos la pestaña de Tapered Section o también tenemos el Wizard, que fue la que utilizamos ahora mismo, para que el programa pueda generar la variación en la altura de la sección. Si ustedes quieren utilizar la sección de Tapered Section, ustedes sencillamente pueden
ir a la pestaña de sección y utilizar la función de Tapered. Y aquí pueden definir las propiedades de los extremos del puente y la variación, si es lineal o si es una variación en curva. Para acceder a este menú, ustedes pueden ir a la pestaña de secciones y pueden definir acá las propiedades de la sección y también la variación, si es parabólica, si es lineal y así sucesivamente. También tenemos una función de Taper Section Group en donde ustedes pueden cambiar la variación de una sección a lo largo de la longitud de la misma. Si ustedes ven acá, podemos utilizar esa función que está en este lado, en donde si ustedes tienen varias secciones con la misma sección, con el mismo peralte variable, ustedes pueden seleccionarlo en un grupo, como este de acá, indicarle al programa cuál sería la variación de la misma. Esto lo hizo el Wizard automáticamente, pero ustedes tienen la opción de hacerlo también. Hay otra función en la medida civil en donde ustedes pueden considerar el reforzamiento para estas secciones en cuando vayan a realizar el análisis. Y este reforzamiento ustedes lo pueden definir en la pestaña de Reinforcement. Les voy a mostrar ahora, luego de mostrarles la opción de considerar el reforzamiento para la rigidez de la estructura. Si ustedes definen un reforzamiento en la sección PSC, ustedes pueden utilizar ese reforzamiento para calcular la rigidez de la sección. Para esto, ustedes simplemente tendrían que ir a la misma pestaña de propiedades, al Section Manager, en el Reinforcement, y aquí ustedes pueden definir el reforzamiento longitudinal o el reforzamiento acortante para cada una de las secciones. Pueden utilizar una línea, una curva, un arco, una polilínea y definir cada uno de estos, los diámetros de barra. Tienen dos métodos de inserción. Si por ejemplo quieren comenzar acá y quieren terminar acá y definir 30 barras, ustedes lo pueden hacer directamente sobre el modelo. Indicarle el número de barras y así le pueden ir asignando el reforzamiento. Luego de ustedes asignar el reforzamiento, ustedes simplemente tendrían que ir al control de análisis, que sería este de acá, y luego de esto indicarle al programa que ustedes quieren utilizar o considerar el reforzamiento para la rigidez de la estructura. Luego de esto podemos, en ese tipo de puentes, nosotros utilizamos el Wizard para que defina los tendones, pero también nosotros tenemos la posibilidad de definir estos tendones manualmente. Podemos definir las propiedades en 2 y 3 dimensiones utilizando coordenadas, o también podemos utilizar los tendones desde AutoCAD, importarlos y luego asignarlos al modelo. En la definición de los tendones tenemos 3 tipos de referencias que podemos utilizar para los ejes en donde vamos a insertar los tendones. Tenemos la referencia straight, en donde básicamente vamos a indicarle al programa que vamos a utilizar las propiedades o las coordenadas de los tendones o las coordenadas del sistema de tendones para el posicionamiento y es considerado en una línea recta. También tenemos la opción de definir una curva en donde ya los tendones no van a estar en línea recta, sino que van a ser considerados como una línea curva. Y también tenemos la posición o la opción de definir con respecto al elemento, en donde la posición del tendón va a ser convertida a un sistema de coordenadas de elementos. Con estas opciones, ustedes, dependiendo del tipo de puentes que vayan a realizar o del tipo de tensado, ustedes pueden decirle al programa si es una curva, si es un puente recto, y así el programa puede adaptarse al tipo de puentes que está siendo modelado. Aquí también tenemos un eje de rotación en donde podemos decirle al programa, si por ejemplo lo tenemos directamente sobre el puente, podemos decirle al programa que queremos rotarlo un poco para el alma de las secciones, y ustedes le indicarían aquí al programa cuál sería el ángulo de rotación y con respecto a qué parte del elemento.
También tenemos para lo que es la referencia en elemento. La referencia del elemento, básicamente el tendón o el perfil es definido con respecto al elemento. Si el elemento es un elemento curvo, el programa lo que va a hacer es que va a asignar los tendones al elemento curvo dependiendo de la curvatura que tenga estos elementos. También si tenemos un elemento o unos tendones generados, ya si en el caso que ustedes tengan las coordenadas y ustedes quieran generar el archivo de CAD, ustedes simplemente pueden exportar esos tendones a un archivo de XF y luego lo pueden utilizar para generar sus diseños finales. También tenemos la función de importar los tendones desde AutoCAD utilizando algo que se llama Tendon Profile Generator en el programa. Para ustedes acceder al Tendon Profile Generator, ustedes sencillamente van a la pestaña de Tools y le indican al programa que quieren utilizar esta función. El programa va a abrir un archivo como este o un programita como este, en donde ustedes pueden buscar una sección o un DXF y luego pueden ir asignándole las propiedades de este DXF al modelo. También en el programa tenemos la función de definir el factor de escala de ancho efectivo por el código ASHTO automáticamente, o también podemos definirlo manualmente utilizando las funciones de Scale Factor, Effective Width Scale Factor. Tenemos estas dos opciones. Si ustedes quieren definir estas propiedades, ustedes sencillamente van a la pestaña de propiedades y ustedes pueden definir las propiedades del ancho efectivo. Si ustedes quieren reducir las rigideces, lo pueden hacer acá. O también tienen la opción de definir el ancho efectivo del puente. Utilizando las funciones de Effective Width Scale Factor. Tenemos también diferentes tipos de carga que podemos aplicar en el programa. Tenemos funciones de peso propio, podemos modelar la carga del concreto húmedo, las cargas de preesfuerzos, efectos de asentamiento, fluencia, retracción, cargas de temperatura. Para aplicar la carga del peso propio, nosotros, en el caso de que hagamos esto manualmente, ya el Wizard lo hizo, pero podemos definir un factor de escala para el peso propio de la estructura. El programa lo que hace es que toma la densidad de los materiales y las propiedades de la sección y calcula el peso propio de la estructura. También tenemos las diferentes cargas del concreto húmedo, podemos activar y desactivar las diferentes cargas en cada una de las etapas constructivas para así ir simulando el proceso constructivo del puente. Así podemos obtener asentamientos, podemos deformaciones, podemos obtener momentos generados para cada una de las etapas constructivas. Aquí podemos ver cómo sería la generación de las etapas constructivas. Les voy a mostrar ahora en el modelo. Pero básicamente para cada una de estas pestañas de elementos, condiciones de borde y cargas, podemos activar en este caso serían las cargas, podemos ir activándolas, le podemos asignar el día de activación para que así se pueda tomar en consideración en el proceso constructivo. También podemos aplicar cargas de temperatura, podemos utilizar un sistema de temperatura donde podemos cambiar o indicarle al programa cuál es la temperatura global y el cambio, o también podemos utilizar la temperatura en sección donde podemos definir el gradiente de temperatura y utilizarlo para el análisis. También tenemos la carga sobre el tiempo, en el caso de que ustedes quieran reflejar las propiedades dependientes del tiempo de los materiales. Ustedes pueden aplicar
etapas constructivas y generar las cargas para cada una de las etapas constructivas. El Wizard en este caso hizo todo este procedimiento. Ustedes pueden modificarlo en el caso de que sea necesario. Y básicamente si ustedes quieren, por ejemplo, desactivar, en este caso serían los andamios, ustedes pueden sencillamente desactivar estas propiedades. Para ustedes ir a la pestaña de cargas o definir todas estas cargas, ustedes simplemente pueden ir a la pestaña de cargas, pueden definir cargas estáticas, que serían los tipos de carga, las funciones del peso propio, que sería este. El Wizard automáticamente los generó. También tenemos lo que serían las cargas de temperatura y de preesfuerzo. Tenemos el gradiente de temperatura, la temperatura sobre la sección, que serían estos de acá. Y dependiendo de la sección, ustedes pueden definir acá el cambio de temperatura para cada parte del puente. También tenemos la función de definición de las etapas constructivas. Si ustedes van a la pestaña de Construction Stage. Y aquí, si ustedes se acuerdan, tenemos una duración de 12 días para cada una de las etapas. Podemos visualizar estas propiedades, como son los elementos activados, la edad de cada uno de ellos, como le indicamos al Wizard. Tenemos las condiciones de borde, que serían los apoyos, y las diferentes cargas aplicadas en cada una de las etapas constructivas. El peso propio siempre tiene que ser activado en la primera etapa constructiva, como ven acá. Y también pueden ir activando cargas del concreto húmedo, cargas del tensado en cada una de las etapas constructivas. Ustedes ven acá, pueden ir viendo la variación en cada una de ellas. Luego de esto, lo que vamos a hacer es que vamos a ir al control de análisis. Y este va a ser el control de análisis de las etapas constructivas. Podemos visualizar el efecto de las pérdidas en el caso de que nosotros queramos reflejar las pérdidas o el efecto de la fluencia y la retracción. Podemos indicarle al programa que tome en consideración esos efectos. Esos efectos en ese tipo de puentes son muy importantes, ya que estos van a variar la deformación y los momentos generados sobre la construcción. Cuando hacemos este tipo de puentes, las deformaciones que se generan durante el proceso constructivo son muy importantes para que el puente pueda cerrarse completamente y de la manera correcta. En el caso de que tengamos deformaciones exageradas o deformaciones que no tomemos en consideración, al final de la construcción se va a generar un problema porque los puentes no se van a poder conectar, entonces van a tener problemas al final de la construcción. Para esto podemos, en mirada civil, podemos considerar todos los efectos reológicos del proceso constructivo de este tipo de puentes. Aquí podemos considerar la fluencia y retracción sobre los efectos de las pérdidas de los tendones. También podemos considerar el confinamiento de las barras para los efectos reológicos de fluencia y retracción. También podemos considerar el esfuerzo sobre la longitud de transferencia en el caso de que tengamos un modelo posensado como este. Y podemos también indicarle al programa si queremos cambiar las propiedades de la sección, considerando o no las propiedades de los tendones. Todas estas propiedades son del control de análisis de etapas constructivas y estos se pueden visualizar en la pestaña de análisis. Si ustedes van a la pestaña de análisis y van a Construction Stage, el programa les va a mostrar un cuadro de diálogo como este, en donde ustedes tienen el cambio de sección con el tendón, también tienen los efectos dependientes del tiempo, en donde pueden considerar los efectos de fluencia y retracción. Aquí ustedes pueden definir los parámetros de fluencia y retracción. En este caso el programa automáticamente los definió. Ustedes tienen la opción de cambiar en el caso de que sea necesario. Luego de esto ya vamos a pasar a la parte de los resultados, en donde podemos en el programa visualizar diferentes tipos de resultados. Podemos ver los efectos primarios, en donde podemos representar las fuerzas de los miembros causadas por las fuerzas de preesfuerzos en los tendones, y también tenemos los esfuerzos secundarios que son los resultantes de fuerzas de preesfuerzos que actúan sobre una estructura indeterminada. El programa puede considerar ambos efectos
También tenemos los resultados en forma de esfuerzos en 10 puntos de la sección. Si ustedes ven acá o vamos al modelo, cerramos acá, podemos visualizar para cada una de las etapas constructivas, podemos en la pestaña de resultados, podemos visualizar lo que serían los efectos del tendón primary o el tendón secondary, como ven acá. O también la sumatoria en cada una de las secciones. Si ustedes ven acá, podemos aplicar una leyenda. Vamos a cambiar la leyenda acá, a fijar los decimales. Y aquí ustedes pueden ir viendo el momento generado para cada una de las etapas constructivas. Si ustedes quieren ver las deformaciones, también pueden generar las deformaciones para cada una de ellas. Estas son deformaciones exageradas. Y si quieren ver los esfuerzos, como les mencioné, tenemos la visualización de esfuerzos en 10 puntos de la viga. Esta visualización o estos puntos se pueden definir en el Section Manager. Aquí ustedes tienen la opción de definir lo que serían los stress points para cada una de las secciones. Aquí el programa se los va a mostrar y ustedes tienen la opción de cambiar estas coordenadas. Para ir a los esfuerzos, ustedes simplemente pueden ir a los esfuerzos en preesfuerzo de secciones PSC y asignarle o definir la posición que quieran visualizar, o si quieren ver el componente axial para esa sección. Y ahí lo pueden ver para cada una de las etapas constructivas. También el programa genera lo que serían las pérdidas dependientes del tiempo en los tendones, las pérdidas inmediatas, como también las pérdidas por fluencia de retracción, acortamiento elástico, deformación elástica, perdón, por relajación, de la relajación que definimos anteriormente, y los esfuerzos inmediatos. Aquí ustedes pueden ver estas pérdidas en forma de tabla, y en la tabla esta sería la definición de cada una de esas pérdidas. El esfuerzo de tendón para las pérdidas instantáneas, que serían las pérdidas por fricción y por anclaje. También tenemos las pérdidas o las ecuaciones que utiliza el programa para las pérdidas por anclaje y por fricción. Aquí pueden ver el P, que sería la resistencia a fricción por la unidad de longitud. Y la longitud que toma en consideración el programa para generar estas pérdidas. También podemos considerar lo que serían las pérdidas por deformación elástica, y podemos considerar el efecto de preesfuerzo de varios tendones sobre la misma sección. Aquí ustedes pueden ver otros tipos de pérdidas como, por acortamiento elástico, las cuales son causadas por secuencias de cargas, ya sea por el peso propio, carga viva, fluencia, retracción, y luego la carga de preesfuerzo. Estas, si ustedes por ejemplo tienen dos tendones y hacen un tensado, ustedes saben que el concreto se va a deformar. El programa puede considerar ese primer tensado sobre ese elemento y aplicar un segundo tensado basado en esa primera deformación. También tenemos las pérdidas por fluencia y retracción. Y también tenemos las pérdidas por relajación. En este caso utilizamos el CBFIP. Y aquí podemos ver cómo el programa calcula las pérdidas por relajación. Si ustedes quieren acceder a estas pérdidas en el programa, ustedes sencillamente pueden ir a la pestaña de resultados, pueden ir a los resultados de tablas y pueden ir a la pestaña de tendon loss. Aquí ustedes, para cada una de las etapas constructivas, el programa genera un grupo de tendones para cada una de las etapas constructivas, y ustedes pueden visualizar en los elementos cada uno de estas pérdidas. Le van indicando la etapa la cual ustedes quieren visualizar,
Y aquí para cada uno de los tendones ustedes pueden visualizar cuáles serían las pérdidas. Les pueden ver estas pérdidas por esfuerzo, o también pueden ver estas pérdidas por fuerza. Si quieren cambiar las unidades, pueden cambiar las unidades acá y el programa automáticamente actualiza la tabla. Aquí están cada una de ellas que les acabo de mencionar. Y también podemos visualizar estas pérdidas en forma gráfica si utilizamos la función de tendon loss graph. Si por ejemplo tenemos este tendón y queremos ver cuál serían las pérdidas en cada una de las etapas constructivas, podemos visualizarlo en forma gráfica. Con esto ustedes pueden generar un reporte y visualizar o mostrar cuál sería la pérdida en cada una de las etapas constructivas. Otra de las características principales del análisis de este tipo de puentes es el control de flecha. Esta es una de las cosas más importantes que tiene este tipo de puentes, ya que debemos monitorear y saber cuál sería la deformación en cada una de las etapas constructivas para así poder nosotros poder cerrar el puente correctamente. Mida Civil tiene funciones de control de flechas que se han utilizado alrededor del mundo para monitorear o para diseñar un puente en volados sucesivos, en este caso. Con esto, ustedes pueden indicarle a los constructores cómo sería el proceso constructivo de los segmentos en cada una de las etapas constructivas. Nosotros podemos generar gráficos como este, en donde ustedes pueden ver el desplazamiento acumulado durante las etapas constructivas. También pueden indicarle a los constructores o en la parte ya de diseño cuál sería la deformación o cuál sería la flecha adicional que hay que asignarle a las secciones, a los segmentos, para que así se puedan tener un puente recto como este. Si ustedes ven acá, tenemos primero el desplazamiento acumulado, luego le aplicamos la flecha, que sería esta parte de acá, para así poder tener un puente que esté a la altura determinada anteriormente en el proceso de diseño. En el Mida Civil tenemos funciones de flecha que podemos utilizar para generar estas tablas de camber. Aquí ustedes pueden ver, tenemos la función de camber control y podemos indicar al programa que nos muestre una gráfica de cómo sería la flecha en cada una de las etapas constructivas. A lo largo del puente ustedes pueden ver cuál sería la flecha del mismo. Y también lo pueden visualizar por tablas, en donde el programa en cada una de las etapas constructivas le proporciona la deformación de cada uno de los elementos. Con esta función ustedes pueden visualizar cuál sería la deformación de cada una de las etapas constructivas, y con esto ustedes podrían indicarle a la persona, a los constructores, le podrían indicar cuál sería la flecha que tendría en cada una de las etapas constructivas, para que así ustedes puedan tener eso en consideración al momento de generar o construir el puente. Esto sería todo por hoy. Si tienen alguna consulta la pueden hacer a la ventana del chat. O también podrían enviarnos un correo a e.santos@midasuser.com o a lamidas@midasuser.com.